tenemos en cuenta, haciendo una reseña, teniendo en cuenta el aparato digestivo de monocavitarios, la especie en este caso nos importa. ¿Por qué? Si ustedes quieren hablar, abran el micrófono y lo prenden, pero bueno, si no, sigo yo hablando. Cuando alguien quiera aportar algo, me corta. La especie es importante porque hay distintos animales con distintos tipos de alimentación. Saben que tenemos dentro de los monocavitarios, pueden ser herbívoros o pueden ser carnívoros. Entonces, por eso nos importa cuál es el tipo de alimentación, si es adecuado o no para la especie que estemos por tratar. Con respecto a la raza, sabemos que hay determinadas razas que por ahí hay patologías gastrointestinales que son predisponentes. Por ejemplo, la gastroenteritis por parvovirus, hay estudios que demuestran que por ahí hay razas frecuentes, como por ejemplo, creo que el Rottweiler o el Doberman, no sé si por ahí me equivoco, los que saben más de pequeño me avisan. No, no También te equivocas, Solé, no te equivocas, está bien. con respecto a las razas, también en equinos, por ejemplo, según la bibliografía, por ahí cita determinadas patologías dentro del aparato digestivo que se presentan, por ejemplo, las impacciones simples, que es cuando alimento queda impactado, o sea, trabado, digamos, en el tracto digestivo, que son más frecuentes por ahí en razas de pony o animales o equinos de talla pequeña. Eso, bueno, es lo que cita la bibliografía. Yo creo igual que por ahí en árabes, cólicos por estrangulaciones, pero bueno, eso es con respecto a o sea, la bibliografía lo cita como predisposición racial. Para mí, en equino puede pasar de todo en cualquiera, así que, pero yo les comento más o menos para que vayan sabiendo y teniendo en cuenta lo que dice la bibliografía. Según el sexo no es tan importante en el aparato digestivo, pero tienen que tener en cuenta, por ejemplo, no es que el sexo directamente, o sea, lleva a alguna predisposición, pero por ejemplo, en el equino, si yo tengo un equino macho entero, tengo que tener en cuenta por ahí que me puedo tener una hernia inguinal que me puede dar un dolor abdominal agudo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante y les va a quedar un poquito más claro, pero puedo tener un dolor abdominal agudo porque intestino pasa a través de la hernia y se estrangula. Entonces, esa estrangulación que ocurre a nivel del anillo inguinal produce mucho dolor y le genera un cuadro de cólico o dolor abdominal agudo, ¿sí? Entonces, en este caso, también es importante el sexo. Y también por ahí en yeguas, postparto, en las primeras horas, primeras 24 a 48 horas, también pueden llegar a tener episodios de cólico por el volumen en el volumen del abdomen que ocupa un potrillo. Entonces por la descompresión que hay del abdomen, es como tan brusca, en el momento que se están reacomodando todas las vísceras digestivas, podemos llegar a tener o sea, puede llegar a demostrar signos de dolor abdominal. Con respecto a la edad, en el caso esto que dice, es importante ya que son monogástricos hasta los 3 o 4 meses, hace referencia a los rumiantes, pero acuérdense que con respecto a la edad hay que tener en cuenta, como en todas las patologías, que en animales por ahí, adultos y gerontes, vamos a tener en cuenta patologías que por ahí, neoplasias o tumores en la parte digestiva, que obviamente van a estar descartados en un cachorro, y en un cachorro tenemos que tener en cuenta que pueden ser patologías congénitas, ¿sí? Las gastroenteritis por ahí son más predisponentes en cachorros, por ahí no en adultos. Las virales, hablando de las virales, bueno, para diferenciar las congénitas de las enfermedades adquiridas, y bueno, también por el desarrollo, o sea, porque cuando son cachorritos son lactantes y por ahí el aparato digestivo tampoco está tan desarrollado. Con respecto al equino, es también frecuente en los potrillos,
los cólicos y el dolor abdominal por la impacción del meconio. El meconio es la primera materia fecal de todo ser vivo, de un bebé, de un perrito, de un equino, de cualquiera, pero el equino tiene la particularidad que por ahí les cuesta evacuarlo, entonces les puede llegar a generar un cólico obstructivo que les da un cuadro de dolor abdominal. Y la aptitud, bueno, está incluida en todas las reseñas de cualquier sistema o aparato, pero en este caso hay que tener en cuenta cuál es el uso y cuál es la actividad que realiza, o sea, si es una mascota, si es un animal deportivo, porque también está relacionado, hay patologías que en el equino, hay patologías digestivas que están relacionadas con el estrés. Entonces hay que ver cuál es la aptitud y el uso que tiene ese animal para ver y tener en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial si vamos a incluir patologías digestivas que pueda tener como predisponente la relación que yo tenga del animal con su uso. Esto con respecto a la reseña. Si alguien tiene alguna duda, me para. Con respecto a la anamnesis, vamos a hablar y a preguntar todo con respecto a la alimentación. O sea, tipo de alimentación, frecuencia de alimentación, la cantidad que le dan el alimento, bueno, la frecuencia es cuántas veces al día le proporcionan el alimento. Y en este caso, si hablamos de monogástrico, si hablamos, bueno, de un perrito, si es un perrito el que viene con un problema digestivo, hay que tener en cuenta el individuo, o sea, se hace una anamnesis individual, pero nunca tienen que olvidarse ni dejar de preguntar si realmente, si en la casa también hay otros animales, si convive con otros animales, si convive con otras especies, y si dentro de esas especies o de los compañeros hay otros animales que presentan los mismos signos, también relacionado con el ambiente, si tienen acceso, por ejemplo, un perrito, si tiene acceso a la bolsa de basura, si por ahí están con una obra en el patio de la casa, si sale afuera, si tiene hábitos de comer basura o de comer por ahí trapos o de cuerpos extraños. Tienen que hacer todas las preguntas que se les ocurra con respecto al aparato digestivo. Con respecto a equinos, si tienen un problema digestivo, generalmente son individuales. Cuando ya vean la clase de policavitarios, ahí tiene totalmente otro enfoque, porque en policavitarios los problemas generalmente digestivos son de rodeo. Entonces no van a tener generalmente una vaca con diarrea, van a tener 10 vacas con diarrea. Entonces ahí ya tienen que hacer una anamnesis grupal y sobre todo ambiental. Pero en este caso generalmente es más individual. Bueno, con respecto a los equinos, no se olviden de la parte de si son equinos, si están estabulados o están en box, porque los animales en box generalmente están aburridos, por ahí pueden tener el mal hábito de comer materia fecal, de comer viruta. La viruta es la cama de viruta donde duermen, digamos, lo que le ponen al box. A veces le ponen paja, a veces le ponen arena, entonces pueden adoptar por aburrimiento el mal hábito de comer de aburridos, digamos. Así que, bueno, eso sería acerca de la anamnesis. Si por ahí me olvido de algo, me agregan. Con respecto a los signos clínicos relacionados con el aparato digestivo, bueno, el dolor abdominal, ¿cómo presenta cualquier animal un dolor abdominal? Ahí les pongo todos los signos, pero un paciente que me llega al consultorio o un equino que tiene dolor abdominal, yo voy a ver una falsa cifosis, ¿sí? Y un vientre en tabla. Ya vamos a ver, igual ahora pasamos a después la exploración del abdomen, pero vientre en tabla le llamamos nosotros cuando el abdomen, cuando yo veo la panza, o sea, la parte ventral del abdomen y veo como una línea recta que se produce por la contracción de los músculos abdominales.
O sea, igual que a ustedes cuando les duele la panza, ¿qué hacen? Se agachan, tienen una falsa cifosis, la columna se les tiene una curvatura convexa de la columna y contraen los músculos de la panza, ¿sí? Entonces, los animales pasa exactamente igual. Entonces, si no, o nosotros vemos cuáles son los signos clínicos que yo veo de un dolor abdominal, vientre en tabla, falsa cifosis, ¿sí? Bueno, con respecto al hambre, generalmente un perrito, un equino, lo que sea, un felino. Ah, nunca nombro a los gatos porque odio a los gatos, pero están incluidos dentro de los perros, sépanlo. Hambre, generalmente hay anorexia, ¿sí? Cualquier animal que le duele o tiene un problema digestivo no come. Pueden tener cialorrea o tialismo, ¿sí? Disfagia, pueden llegar a tener, bueno, vómito. Escúchame, Solé, la terminología esa la van a ver ahora cuando empiece a hablar Paula con Rulo, ¿no? Sí, sí, sí. Por las dudas, algunos ya te empiece a decir que es cialorrea, que es tialismo, que es disfagia y todas las cosas, ya la van a ver, quédense tranquilos. Bien, bueno, disfagia es la dificultad para deglutir, pero igual Paula y Rulo más adelante le van a explicar. Bueno, vómito, ya después van a tener una clase exclusiva de vómito, para cómo diferenciar un vómito alimentario de no alimentario, cómo diferenciar una regurgitación de un vómito, y después también van a tener una clase de diarrea, van a saber diferenciar, van a aprender a diferenciar cómo es una diarrea de intestino delgado, cómo es una diarrea de intestino grueso, qué es una melena, hematoquesia o disentería, que son alteraciones, digamos, de la coloración de la materia fecal, y bueno, constipación, que es cuando un animal está constipado, cuando disminuye, digamos, la cantidad de materia fecal. Bueno, todo después van a ir aclarando, pero estos eran como signos relacionados que podemos o no tener presente cuando yo tengo una patología que me involucre el aparato digestivo. Bueno, ahora empezamos a la exploración de la cavidad abdominal en conjunto, ¿sí? Vamos a empezar a hacer, esta es una división topográfica de la parte ventral del abdomen, o sea, imagínense su cabeza que yo tengo un perrito con la decúbito supino, ¿así sería? Sí, de decúbito supino, con las patitas para arriba y me queda la panza, para que yo estoy viendo la panza, ¿sí? O sea, el abdomen. Vamos a dividir en 3 zonas. Yo creo que puedo dibujar. Claro, ¿cómo va a poder dibujar? No, es que no tengo mouse y tengo el cosito y es como complicado. ¿Ve? Ay, no. Para. Flecha. No, no puedo. ¿No puede dibujar? No. Cuando aprieto como que me pasa la diapositiva. Ah. Dice que tenés que poner lápiz o pluma. Puse flecha, qué boludo. Bueno, perdón. Bueno, entonces, esta es una división topográfica. ¿Para qué sirve? Para ubicar, por ejemplo, trabajamos en un consultorio en donde hay 2 veterinarios, ¿sí? Entonces, viene un perrito a consulta hoy, lo atiendo yo, y yo a la inspección no observo nada, a la palpación tengo el dato de que tengo, por ejemplo, un aumento de sensibilidad en la zona epigástrica, o sea, en el epigastrio, en el hipocondrio derecho. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo lo que estoy haciendo es dándole una ubicación precisa, o sea, yo no sé si le duele el estómago, si le duele la pared, si es una peritonitis, bueno, si es una peritonitis va a ser un dolor generalizado, pero no sé qué es lo que está pasando. Yo simplemente a la palpación ubiqué un aumento de sensibilidad en una zona específica particular del abdomen. ¿Y para qué sirve? Para que yo anoto en la ficha y al otro día, mañana, lo atiende el doctor Ibarreche y lo que hace es lee mi ficha y sabe que en esa región en particular había un aumento de
un aumento de sensibilidad. Entonces, o sea, sirve para que todos los veterinarios y todos hablemos con el mismo lenguaje y sepamos anatómicamente, topográficamente, a qué región nos referimos, ¿sí? Bueno, tengan muy buena imaginación, hagan de cuenta que ese cuadrado que hice acá Sos una artista, Soledad. bueno, sí, ya lo sé, es un Sí. abdomen, esto ¿Y es eso? tórax, acá tengo una patita, acá No. tengo otra patita, otra patita y otra patita. En el pizarrón les juro que dibujo mejor, pero bueno. Bueno, si alguien no entiende que hable, pero está súper claro el dibujo. Vamos a dividir epigastrio, mesogastrio e hipogastrio, ¿sí? Para estos, el epigastrio es lo más craneal, ¿sí? El mesogastrio es la zona central y el hipogastrio es lo más caudal. Nuestro límite, obviamente lo que divide tórax y abdomen es el diafragma, entonces nuestro límite craneal mira, hasta le cambié el color y todo. Nuestro límite craneal del epigastrio es la cúpula diafragmática. ¿Qué? Entonces yo tengo cúpula diafragmática hasta la última costilla. Eso es epigastrio. De ahí tengo color azul. El próximo límite es de la última costilla a la tuberosidad coxal, que más o menos está a esta altura. Esto sería mesogastrio y esto sería hipogastrio. Entonces esto es meso, hipo y epigastrio. ¿Sí? Entonces esas serían las divisiones horizontales que yo tengo para dividir. Y de ahí, para dividir el epigastrio en hipocondrio derecho e izquierdo y la región sifoidea o retroesternal que se le dice en el bovino, mi límite de las líneas horizontales, perdón, verticales, son las dos tuberosidades del encuentro. Perdón, las dos articulaciones del encuentro. Vamos a cambiar el color. Negro, entonces el encuentro debe estar por acá y debe estar por acá. Ahí está. Entonces esta región es el hipocondrio derecho, esta es la región sifoidea o retroesternal, bueno, esta es una X, y esta es la región hipocondrio izquierdo. Bueno, después, con respecto al mesogastrio, yo tengo la región ilíaca derecha, bueno, les hago derecho o izquierdo directamente, ilíaca izquierda, y esta es la región umbilical, donde está el ombligo, ¿sí? Y después, con respecto al hipogastrio, yo tengo la región inguinal derecha, inguinal izquierda, y la región prepúbica. Bueno, prepúbica. ¿Quedó claro esto? Porque juro que en la clase lo repito 20 veces en los otros años. Así que si quieren que vuelva a explicar los límites o algo, Rulo, fíjense en el grupo o me abren el micrófono y me dicen si quedaron claros los límites. Sí se entiende, dicen los chicos. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Sigo nomás entonces. Creo que este grupo es muy inteligente. Bueno, ahora vamos con una división topográfica del abdomen. Vamos a ver en pequeños animales y vamos a ver en equinos. Esto es para ubicar, o sea, la función y es la misma que dijimos recién, para ubicar topográficamente a un determinado órgano o una determinada región. O, por ejemplo, si yo palpo aumento de sensibilidad en cualquier cuadrante o en cualquier lugar, es también para indicarle, por ejemplo, a un ecografista
solicito ecografía de la región hipocondríaca derecha, no sé, por ejemplo. Pero sí o sí, o sea, tiene que estar muy clara cuáles son las divisiones para ubicarlo bien ante otros colegas. Porque muchas veces a ustedes les puede llegar una derivación con una historia clínica donde indique una división topográfica de estas características y no puede ser que no la sepan. Así que esto es como básico en el lenguaje de abdomen. Con respecto a la división desde lateral, es más fácil, ¿sí? La línea horizontal es a la altura de la articulación del encuentro. Después tenemos una línea vertical en la vértebra torácica 13, una línea vertical en la lumbar 5, que es más o menos la misma división y que la de recién. Y ahora vamos a dividir craneal, medio y caudal, dorsal y ventral. Entonces, si yo quiero hacer referencia, ponerle al cuadrante donde están los riñones, desde lateral, los riñones se ubican en el cuadrante medio dorsal, ¿sí? Si yo hablo de intestino delgado desde lateral, se ubican en la región medio ventral, ¿sí? O la vejiga se ubica en la región caudo ventral, ¿sí? ¿Se entendió? Este es más fácil. Y con respecto, o sea, es más fácil porque no tiene nombres como difíciles o propios. Esto es como craneal, caudal, dorsal, medio y caudal. Dorsal ventral, craneal, medio y caudal. Con respecto al equino, más fácil todavía porque en vez de dividirse en 6, lo dividimos en 4. Línea horizontal a la altura de la articulación del encuentro y línea vertical a la altura de la última costilla, ¿sí? Este sería dorsal, cráneo caudal, ventrodorsal, ventrocaudal, ¿sí? Es más fácil. Bueno, y acá les puse cráneo caudal, caudo dorsal, caudo ventral y cráneo dorsal. Va, Ave María. Pero acá tienen más o menos, es una fotito del libro como para que vean qué órganos están en cada cuadrante. Pero bueno, eso, cualquier cosa lo buscan de una foto de anatomía, no es nada que no puedan encontrar. Bueno, hasta acá vimos división topográfica del abdomen para que todos hablemos en el mismo idioma y no haya dudas de eso. Lo que vamos a hacer ahora es un examen físico del abdomen en general y después vamos a ver en particular de cada órgano del aparato digestivo, ¿sí? Ahora vemos abdomen en general. Antes de irnos al abdomen, como vienen viendo ya con los otros sistemas, siempre se hace una inspección general o un examen objetivo general, es lo mismo, en donde se ve el estado de nutrición, la conducta, las actitudes o postura, y también en el caso de digestivo, del aparato digestivo, son muy importantes los movimientos respiratorios, porque muchas veces ya vieron aparato respiratorio, entonces ya saben que las diferentes especies tienen diferentes tipos respiratorios, y muchas veces por algún problema digestivo, en donde la distensión que hay de los órganos que están adentro del abdomen me pueden llegar a comprimir el diafragma y me puede producir secundariamente una alteración del tipo respiratorio, ¿sí? O del tipo o de la frecuencia, de la amplitud respiratoria, o sea, me puede modificar varios aspectos de la respiración. Entonces es muy importante cuando relacionar, si yo estoy viendo un problema respiratorio, relacionarlo con la parte digestiva, porque yo puedo llegar a tener una alteración, ¿sí? Secundaria, o sea, la parte respiratoria es secundaria y mi problema primario está en el abdomen y está en el aparato digestivo. Entonces, tienen que empezar a pensar en cómo se relaciona todo con todo para poder llegar más adelante a solucionar un problema, una patología o lo que le esté pasando a su paciente.
Ahora empezamos con abdomen en conjunto, ya hicimos el examen objetivo general, ahora abdomen en conjunto. La primera maniobra que vamos a hacer es la inspección. Yo acá les hice una listita de todo lo que se hace en abdomen y ahora vamos uno por uno. Lo primero que hacemos es la inspección del abdomen en general y como siempre en toda inspección, forma, tamaño y simetría, ¿sí? En el caso, bueno, la forma del abdomen, los monocavitarios tienen la misma forma, pero sí tienen que saber ustedes cuál es la forma normal del abdomen, que todos sabemos, y cuáles son las alteraciones de esa forma, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que decir cómo varía la forma del abdomen, tienen, una es lo normal, o sea, tienen 4 formas. Una es la normal, 2 es el vientre en tabla, se llama, que es cuando el animal presenta dolor, que se da por la contracción de los músculos abdominales. La siguiente alteración de la forma es el vientre en rana, ¿sí? Que es este perrito que está acá. Fíjense que es cuando hay colecta de líquido, ¿sí? En el abdomen, que el líquido por la gravedad va hacia abajo, entonces se forma como una convexidad hacia ventral. Eso sería vientre en rana. Y la cuarta alteración es el vientre en tonel, que es cuando tenemos gas en el abdomen, que el gas obviamente va hacia arriba, entonces se llama vientre en tonel porque el abdomen adopta la forma de tonel, ¿sí? Entonces esas son las alteraciones de la forma, y obviamente, bueno, con respecto al tamaño, puede estar aumentado el tamaño en cualquiera de las alteraciones de la forma, o mejor dicho, por ejemplo, en el vientre en rana va a estar aumentado de tamaño, en el vientre en tonel también va a estar aumentado de tamaño, o puede estar disminuido de tamaño, por ejemplo, en un animal caquéctico. Sepan que con respecto al aumento del tamaño y de la forma, esos son los aumentos patológicos. Pueden tener fisiológicos, alteraciones de la forma, como por ejemplo en una preñez de una hembra, ¿sí? Eso sería una alteración de la forma fisiológica, no es patológico. Y con respecto a la simetría, tienen que tener en cuenta, por ejemplo, en el equino, puede haber siempre la simetría en la inspección del abdomen. Nosotros nos vamos a parar de atrás del animal para observar la simetría, y tienen que tener en cuenta en el equino que el ciego está en la fosa del ijar derecha. Por si no saben, porque pasó otros años, pluma, esta es la fosa del ijar derecha. Hoy justo está el negro. Color rojo. ¿Sí? Esta es la fosa del ijar derecha o flanco derecho. En este lugar es el lugar donde nosotros vamos a usar para explorar el ciego del equino, ¿sí? Que es un órgano dentro del aparato digestivo que es muy importante y que presenta muchas patologías en estos animales. Entonces, si nosotros nos paramos, yo me paro de atrás del animal y veo una alteración en la forma y veo hacia el lado derecho un vientre en tonel, yo puedo pensar y puedo llegar a decir, obviamente falta percusión, faltan otras maniobras que yo puedo hacer para confirmar, pero yo puedo llegar a pensar que yo tengo gas en el ciego y que tengo un timpanismo de ciego. Entonces, este es un ejemplo de una alteración en la simetría, ¿sí? Generalmente, en pequeños animales, creo, me corrigen si me equivoco, es por ahí más raro encontrar alteraciones en la simetría del abdomen. Generalmente cuando se está distendido o tenemos algún problema es en general, porque no hay como importancia de algún órgano en particular como en el equino y como en el bovino, que pasa el rumen que está en la fosa del ijar izquierda y que los problemas de rumen deforman mucho el abdomen y alteran la simetría. El canino, Solé, el canino sí. deforma
asimétricamente cuando tiene una dilatación gástrica que puede ser que sea exagerada, ¿no? Ahí puede bien. deformar el abdomen del lado izquierdo, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces, esos son los datos que yo me voy a fijar en el abdomen a la inspección. En este caso, bueno, esta yegua está mal parada, pero supongamos que, hagamos de cuenta que si está bien parada, porque para evaluar el abdomen desde atrás tiene que estar en estación forzada, los 4 miembros, acá este miembro, el miembro posterior izquierdo está descansando, pero supongamos que está bien parada y nosotros acá tendríamos un aumento del tamaño, o sea, una alteración en la forma, tengo un vientre en tonel, tengo una alteración en el tamaño, ¿sí? Está aumentado de tamaño y tengo una alteración en la simetría, ¿sí? Tengo mucho más distendido el lado derecho que el lado izquierdo. Entonces, esta yegua me está dando a mí un indicio que puedo llegar, que posiblemente el problema que tiene esta yegua está en ciego, por la ubicación, por la ubicación anatómica que yo sé a dónde está ubicado el ciego en el abdomen. Bueno, esta yegua claramente puede estar o por parir o tiene un vientre en rana, ¿sí? Acá si se fijan hay una convexidad hacia ventral del abdomen. Acá hay ejemplos. Y este videito es un caballo para que vean cómo es un caballo con un dolor abdominal agudo. Si se fijan en un ratito, fíjense, quiero que presten atención a la parte ventral del abdomen, cómo se contraen los músculos abdominales. Presten atención a eso y ya les digo. Ahí, ¿ven? ¿Ven que hay una contracción? Ahí lo soltó, o sea, ahí relajó. Y después ahí vuelve a contraer. ¿Ven? Bueno, calculo que si ven, ahí vuelve a contraer. Contrae, relaja, ¿sí? Bueno, eso era simplemente para que vean cuáles son las alteraciones de la infección, de cómo podemos ver el abdomen. Con respecto a la palpación, la técnica es, bueno, monomanual o bimanual. Vamos a usar monomanual en felinos y en cachorros o caninos de talla pequeña, y bimanual cuando ya, cuando sean ya de talla grande. La palpación de abdomen en equinos, la palpación externa, porque sepan que la palpación puede ser interna por tacto rectal o tacto digital en pequeños, y externa, en el equino no nos da muchos datos, ¿sí? Nos puede llegar a dar algún dato de si hay sensibilidad, pero en la pared abdominal no me va a dar datos de sensibilidad en los órganos abdominales en particular, ¿sí? Hablo de la palpación externa, que quede claro. En cambio, en bovinos, yo acá les puse la palpación, por ejemplo, en puño cerrado, sí me da datos en puño cerrado, en la fosa del ijar izquierda, que ahí se ubica el rumen, sí me da datos de la sensibilidad profunda y de la consistencia que yo puedo llegar a tener del contenido ruminal, ¿sí? Pero en el equino, no. O sea, en el equino, quédense con que los datos más importantes los voy a obtener por tacto rectal, y una palpación externa puedo hacer, pero solo lo que me podría llegar a aportar es una sensibilidad en la pared abdominal, nada en particular. Pero en pequeños animales es súper importante. Lo que hay que hacer es, nos ayuda a determinar la localización de los órganos abdominales, la forma que tienen esos órganos, la consistencia por ejemplo, del intestino y del contenido, ¿sí? La superficie que están ocupando dentro del abdomen, bueno, el tamaño y la movilidad. También nos sirve para evaluar qué contenido tienen esas vísceras, ¿sí? Si es, bueno, sólido, en caso de que tenga un cuerpo extraño, o un fecaloma, líquido, o bueno, si tengo gas, que sería, bueno, sí,
tengo algún timpanismo de algún órgano en particular, o una dilatación en el caso del estómago. Con respecto del dolor, sepan que tenemos 3 tipos de dolores. Puede ser un dolor localizado en una región en particular, o sea que esté localizado, difuso en la zona, y hablamos de dolor irradiado diferido cuando la sensibilidad comparte la misma vía eferente y nosotros tenemos un problema en un lugar, pero en realidad me está manifestando, me manifiesta la sensibilidad en otro lugar alejado, y es porque comparte la misma vía nerviosa. No sé, Antuco, si vos tenés un ejemplo de bovino, yo no me lo acuerdo. Sí, el ejemplo más común del bovino es en la reticulitis traumática o en la reticulitis, en donde vos vas a tener dolor en una víscera, que es el retículo, y se proyecta o se difiere en la zona del IES. El dolor más común que nosotros vamos a ver en lo que se llama dolor diferido es el dolor en la región lumbar, que siempre hace referencia a un dolor renal, ¿sí? Eso pasa frecuentemente en humanos que dicen me duele la cintura o me duele la espalda, y están con un dolor de base renal o en el aparato urinario, ¿sí? Y en pequeños también, ¿verdad? ¿En los perros también? Sí, en cualquiera, porque lo que comparten es la inervación sensitiva. Entonces, como si bien son fibras sensitivas que parten de lugares diferentes, comparten el mismo ganglio sensitivo, entonces la información se procesa en el mismo lugar. ¿Entendés? Bien. Entonces, duele ahí. Se genera en un lugar, pero aparece el dolor en otro. Bien. Igual seguramente cuando vean la clase de policavitario van a saber bien cuál es la zona del IES, la reticulitis, que el retículo, sí, todo sí. eso. Eso la semana que viene. Ya lo van a ver la semana que viene a todo eso. Bueno, esto con respecto a palpación. Hacemos una fotito de cómo se palpa, ¿sí? Esto sería manual, con la yema de los dedos, en un gatito, y acá sería en un perro, cómo sería la parte de abdomen. Muchas veces lo que hacen es elevar el miembro anterior de los perros o del gato, para hacer que los órganos que están dentro de las costillas desciendan por gravedad y por ahí sean más fácilmente palpables, ¿sí? Es una técnica que por ahí se hace. ¿Queda claro el foto? ¿Querés que lo muestre con la Matilda cómo va la posición de las manos y eso? No sé, Fernanda quería mostrar con las perras de ella. Si querés lo muestro con las moras. No sé, Sole, si la diapositiva es la que sigue, yo no la estoy viendo o no la pasaste todavía. Yo no la veo. No. Yo creo, vos ahora estás con abdomen en conjunto. Sí. Si querés después mostramos la forma de palpación cuando veamos cada órgano. Dale. Dale. Bueno. ¿Alguien tiene dudas hasta acá, ya que estamos hablando? Sí, hay 2 preguntas de los chicos. José María pregunta si el animal tiene vientre en tabla, ¿tienen contraído constantemente los músculos abdominales? No, o sea, hay una contracción. Obviamente no podés tener todo el tiempo, una contracción constante. O sea, hay una contracción, relajación, contracción, relajación. O sea, no es una contracción constante. Claro, y eso también tiene que ver con la intensidad del dolor. Claro. Y también pregunta Leopoldo, ¿es dolor reflejo? Mirá, hay 2 dolores, irradiado y diferido. Nosotros lo tomamos como lo mismo, pero para no confundirlos más. El dolor diferido sería que duele en un lugar y repercute en otro, y el dolor irradiado es que duele en un lugar y, como hablamos en la primera clase, en la clasificación de signos, repercute en forma secundaria en estructuras vecinas. Entonces, ustedes pueden palpar un lugar en donde no hay una afección primaria, sin embargo,
¿sí? Duele. Y ustedes me van a decir, pero ¿le duele acá? No, es un dolor irradiado de una estructura que puede ser contigua, ¿está? A diferencia del dolor diferido, que la estructura no es contigua y comparten, aunque tengan diferentes localizaciones anatómicas, comparten la inervación sensitiva. ¿Está? ¿Quedó claro o...? Sí, profe, quedó claro. Gracias. ¿Preguntas? Listo, no hay más preguntas, Sole. En la palpación te había dicho para que desciendan los órganos que están, digamos, o sea... no escucho. ¿Se escucha? No, no se escucha. O yo no escucho, no sé. No, que ahí está. O bueno, yo le escribo la pregunta. Ahí Algo dice que le escribe la pregunta. Igual yo lo escuchaba abajo también. Dijo algo como que desciendan los órganos, pero no escucho bien. Sí, sí, calculo que está hablando de la maniobra de palpación en donde eleva los miembros anteriores para que desciendan los órganos que están cobijados con la arcada costal. Bueno, pero igual ahí en una de las diapositivas, ahí se va a ver la imagen. Sí, sí, sí. Ya se va a ver eso, Juan. Quédate tranquilo. Ya te lo contestamos. Bueno, ¿sigo o espero la pregunta? Seguí nomás, No, sí. Seguí. Bueno, con respecto, entonces, ya hicimos inspección, ya hicimos palpación y ahora vamos a auscultación. ¿Para qué nos sirve la auscultación del abdomen en general? Es para ver la motilidad intestinal, o sea, esa es la función. Vamos a llamar borborismos a los ruidos hidroaéreos característicos del tracto digestivo, o sea, básicamente es el ruido que produce el intestino por el movimiento que hay del líquido y gas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a valorar de este ruido? Vamos a valorar la intensidad, la duración y el tono. Cualquier relación de estos tres parámetros que nosotros valoramos, lo vamos a considerar patológico.